Hola, José Ignacio Beteta en el lado B. Hoy día tengo conmigo a un querido amigo y además alguien con quien vengo haciendo algunos proyectos en donde yo soy un amateur y eres un genio. Estamos aquí con Javier Arévalo, escritor, editor y varias cosas más. Ahora me entero. Javier, ¿cómo estás? Bien, estoy contento de estar acá en tu programa. Me parece fascinante que estés produciendo esto, así que vamos con lo que tengas en la cabeza. En la cabeza, pucha, gracias. Nosotros nos conocimos porque en un momento una amiga nuestra, que ahora vamos a hablar del editorial que tienes también, bueno, escribía su propio libro, escribía su segundo, en verdad quería escribir su segundo libro porque ya había escrito uno, también va a venir al programa, y me dice, oye, ¿no te gustaría escribir? ¿No te gusta escribir? Le dije, pucha, sí, pero obviamente uno siempre piensa, no, pues, ¿qué voy a escribir yo algo literario, ¿no? Porque Mm. una cosa es escribir artículos o proyectos o temas más técnicos y otra cosa es escribir o tratar de entrar en el mundo de la literatura, ¿no? Y así nos conocimos. Claro, has sido mi alumno, He un sido tu alumno. alumno, Bueno, lo soy todavía porque no hemos terminado. no nos sabe nada. Bueno, escribir es una disciplina como cualquier otra, como practicar taekwondo o jugar pelota, ¿no? O bailar. Tú bailas Sí, con alguien y bacán. Una vez salí con una flaca que era huancaína, nos pone un bailar, bailo y me detiene y me dice, ¿qué haces? Bailo un guainito. No, eso no es guayno, me dice, eso no es bailar, estás haciendo el ridículo, yo no voy a bailar contigo. Y efectivamente, cuando tú ves bailar a alguien bien, ese tipo ha practicado, está claro, dominando un movimiento, es una disciplina. La escritura es igual, todos escribimos, por supuesto, si hemos salido del colegio escribimos, pero qué tan competente eres para expresarte en forma escrita, eso es lo que hago yo en los talleres, los gimnasios que hago, ¿no? claro. Acompañar a la gente que desarrolle esas habilidades que son innatas para que incrementen sus competencias. Pero está súper bueno, mira, has dicho algo interesante, porque es como, al decir que la literatura es una disciplina más como otras tantas, de alguna forma le has quitado no es que yo lo quiera quitar, pero de alguna forma está bueno esto como de quitarle ese halo de, ¿no? De cultismo, ¿no? De que Sí, escribir es algo muy culto y muy eso refinado. es una absoluta tontería, es romanticismo alemán puro, Ujú, ¿no? ujú. O sea, me voy a suicidar, el arte es superior a todo. No es verdad, el arte es un trabajo como cualquier otro. Hay algunos artistas que son, por el mercado, son muy famosos, otros no tanto, pero todos son de una disciplina. Ujú. Entonces, la glorificación, todas esas cosas ya tiene que ver con, otra vez, estrategia de mercado. Si yo tengo un aparato gigante diciendo que soy un genio, y vende mi libro y además el libro es bueno, va a funcionar. Pero a veces hemos visto aparatos tratando de vender algo genial y lo compras y es una basura, ¿no? Entonces, hay cosas de mercado, pero hay cosas intrínsecas, que es un libro sale de sentarse y trabajarlo. Claro, no, y lo primero es lo que tú dices, que es esta romantización hoy día vende, ¿no? Porque la idea de hacer que la literatura, bueno, es que en verdad la literatura, el cine, las artes en general sí son espirituales, sentimentales y por lo tanto ese es el Ajá, lado, porque esto estamos de sí. acuerdo en eso. Pero tienes razón que hay mucho marketing. Y lo otro también es que soy un poco de vanidad, o sea, todos somos vanidosos en mayor o Claro. menor medida. Todos. ¿No? Tú también, todos. Osquitar, sorry. Tú también. Hasta Álvaro, hasta Álvaro. Hasta Álvaro, que es más o menos un ser espiritualmente perfecto. Hasta él tiene, o sea, y esa vaina es, claro, todos tenemos vanidad, pero yo creo que a los artistas les gusta que les sigan diciendo que son especiales y espirituales y, Pero ¿no? yo en mi largo, yo tengo casi 60 años, este año cumplo, y he convivido con muchísimos artistas, ¿no? Y efectivamente, eso hablábamos también con mi hijo que es músico. Y yo le decía a él, yo he sido amado de niño y mi hijo también ha sido muy amado. Entonces, nos falta el pato, le digo, la enfermedad, la cosa esta de demandar atención de la gente, ser estrambóticos para que la gente finalmente nos quiera. Porque hay una frase que repite Bryce, dice, yo escribo para que me amen. A mí me importa un bledo que me ame cualquiera, yo quiero que compre mi libro. O sea, yo trabajo para que compre un libro si es que sale el libro al mercado. Ujú, Lo que sí es cierto es que la fascinación que produce el arte ujú, en un consumidor de arte se traslada a veces al autor, ¿no? El objeto y el autor que ha producido esto que me ha impactado. ujú. Pero ahí tienes que comerte esta parte fea de conocer a la persona que lo produjo. Puede ser un estúpido completo. De acuerdo, Y a mí me ha pasado con un montón de artistas que parecen unos idiotas. por Hay otros que supuesto. son fascinantes. Son como cualquier persona. Tú conoces a un arquitecto, puede ser brillante, otro arquitecto no tanto, pero quizás sus producciones son excelentes. De Pero como acuerdo. personas son indeseables, o uno es indeseable.
Así Sí. que el artista es exactamente igual que cualquier otro, ¿no? No, interesante. Además, casos de esta disociación entre el autor y el producto son históricos. O sea, directores de cine que han sido pues, abusadores, psicópatas, Ah, sí. escritores que han sido unos tiranos o unos mafiosos. O sea, hay de todo, obviamente, ¿no? Pero claro, o sea, este tema, y además te iba a decir yo, lo que sí también es especial, que no hay que negarlo, es que en el proceso de producción de arte, música, literatura o audiovisuales, teatro en general, claro, al ser otra vez una disciplina, como tú lo has dicho, en donde tratas de generar un espectáculo, o sea, de generar algo en el espectador, Ujú. ¿no? Sea un lector, tiene esta especie de, tú lo dijiste la palabra, es como también hay una fascinación en el proceso. O Es, sea, es es- fantasía y fascinación y, ¿no? es que tiene que serlo porque el producto debe Ujú, generar un impacto comunicativo, ¿no? ujú. Debe hacer llorar, reír, ¿no? Hay amigos que me decían, un amigo Gustavo Rodríguez, que él no lloraba en el cine, ¿no? Se aguantaba. Yo, ¿por qué? Si voy a una comedia y no me río, pido que me devuelvan la plata. Y si voy a una película de eso o leo un libro de esos que te tienen que hacer llorar, yo he leído Historia de Amor, pero que sale de la película al libro. Y yo he visto la película ahogado en lágrimas y he leído el libro llorando como un bebé. Ujú, Porque si no, no tiene sentido que lea. Yo ujú, tengo que reírme, indignarme, emocionarme con el teatro, con el cine, con la música. Si no, esa cosa no está funcionando. Para eso está hecho. Como tú dijiste, apela a las emociones, a los sentimientos, también a procesos intelectuales, ¿no? ujú, A conceptos filosóficos, políticos. Y en todos esos tiene que producir una sorpresa. ujú. Porque si un artista, decía una pintora, una dibujante peruana, Cristina Galvez, si el artista no llega para perturbar, no está logrando su objetivo. De acuerdo. Y la palabra perturbación es interesante, no es negativa. O sea, No, perturbar es simplemente moverte, ex- sacarte de tu sitio, o sea, hacerte temblar, ¿no? La exactamente. turbación es eso, ¿no? Entonces, está muy bien. Si tú tuvieras que elegir tu novela, esta es una pregunta muy cliché, digamos, yo lo Sí. sé, pero tu novela favorita, esa que te marcó la vida, o dame un top 2 top 3 después yo te doy el mío. De novela, lectura, vamos a hablar de lectura, después hablamos de otras cosas, pero literatura. De novelas, lo que sucede es que yo soy un lector de cómics de chico Ya, y de enciclopedias. Entonces, de pronto yo he crecido en el gobierno de Velasco y había mucha literatura peruana en los libros y hasta el comercio publicaba un cuento semanal. Yo ahí he leído Aventura García Calderón, pero el primer autor que me impresionó fue el autor del Campeón de la Muerte, Ushanan Hampi, que es un libro de cuentos, cuentos andinos, que son sí, western andinos de López Albújar. sí. Y eso es lo primero que me golpeó, porque la primera escena es insoportable. Un sujeto que ha secuestrado a una niña, que se la trae metido en un saco al padre, vacía el saco y cae un cuerpo despedazado. Y el tipo levanta el saco y le dice al viejo, me lo llevo por si tú quieres perseguirme, lo voy a usar para ti. Así empieza ese cuento que yo leí en primaria y me conmocionó. En primaria. En primaria, o sea, cuarto de primaria, quizá quinto de primaria, ¿no? Qué loco que leas eso en cuarto de primaria. Hoy día no te dejarían tocar ese cuento. Claro, ahora, Ojo, no es algo bueno, también es una crítica en parte, ¿no? O sea, ya los chicos con cierta consideración ya no leen nada, ¿no? Pero además ya no leen cosas un poco más densas, ¿no? Se preocupan en lean ya tonterías superficiales fresitas, ¿no? sí, bueno, se instaló pues en los Mm, 90, ¿no? Que los niños tenían que ser protegidos en una burbuja, que no podían ver Bambi, que no podían leer Pinocho porque había cosas crueles. Cuando somos niños nos interesa también que nos perturben, ¿no? claro. Nos aburre que alguien nos cuente un cuento que no pasa nada. Yo te interrumpí. Estabas en esta primera, no, bueno, primer cuento, ¿no? Primera obra literaria que te había marcado bastante. Claro, y después pasa algo. Mi madre compra una enciclopedia donde viene El Quijote, Hamlet, Shakespeare, Dostoyevsky, y me leo Cumbres Borrascosas, Crimen y Castigo y El Quijote. El Quijote matándome de risa por las noches, tendría 12 años, 13 años. Mi padre me gritaba, Javier, ya duérmete, ¿no? Pero no podía parar de leerme porque son dos Claro, tacos claro. y son muy graciosos. Y o sea, primero fue Quijote, después Dostoyevsky y después Crimen y Castigo, que
es un dramón, ¿no? De Es historia de hermoso. amor, de odio, de Sí, rencor. Parece película mexicana, ¿no? pero Dostoyevsky es un genio para meterte, como tú decías, en un espacio en el cual, Dostoyevsky, Crimen y uff, Castigo. Entonces, después de esas novelas, ya quedé enloquecido con la literatura y empecé a leer como un enfermo, ¿no? wow. Y bueno, yo te digo la mía. Lo que pasa es que, como has marcado dos formas de impacto, te voy a decir las dos formas. La primera es, a semejanza tuya, cuando yo tenía también, de haber tenido 11 12 años, en la sala de la casa de mi mamá habían libros. ¿No? No era una librería, una biblioteca, pero habían varios libros. Y también, chivolo, me gustaba leer y agarré uno así chiquito, delgadito, porque dije, pucha, este que está chiquito lo voy a leer. Mm. ¿Y sabes cuál era? Sexto de primaria probablemente, El Tungsteno. Ah, su madre. Que, que El Tungsteno de César Vallejo es una de sus pocas prosas. Es una prosa absolutamente dura y cruda, Es muy dura. digamos. Sí. Mina, sierra, violaciones, mujeres sometidas por los gringos y los mineros y los capataces. O sea, una historia de locos, pero bueno, y muy sexual, porque habían escenas sexuales, Mm. interesantísimas además, con el cuerpo rosado, los pechos, o sea, sudando, era una prosa muy buena, yo en sexto de primaria leyéndome el Tungsteno, ¿no? Entonces te diría que esa marcó bastante o sea, esta especie de cerebro lector, digamos. Pero ¿sabes cuál luego me gustó mucho a mí? Que yo siento que fue un antes y un después, Los Tres Mosqueteros, Ah, claro. que también es gigante, y ya se la leí un poco más grande, fácil, 16, 17 años, pero pucha, yo recuerdo que estaba vacilado y me metí en el mundo de los mosqueteros y de la corte francesa, y me acuerdo de las rejas, o sea, de las rejas y los caballos, o sea, tú te imaginabas la vereda, el palacio, las rejas y la calle y los árboles, o sea, podías ver, era alucinante. Este, pero sí, o sea, por ejemplo, eh, no es tan, o sea, es literatura utopía negativa, digamos, pero 1984 a mí también marcó mucho. Chiquillo, ¿no? Yo he leído, por ejemplo, Los Mosqueteros para adaptarlo. Hice unas adaptaciones para una colección que se llama Yo Leo. Ujú. Y es la primera vez que yo leo Leo un montón de novelas que supuestamente debí leer en la adolescencia. Claro, Pero claro. yo salté, así como te leíste del Tusteno, yo salté a la literatura. Más Y densa, digamos. sí, y como a los 30 empecé a leer Julio Verne, no, 30 40 para adaptarlos. Y dije, wow, todo esto me lo perdí. Claro, Nunca leí esas cosas claro, que tan fascinantes, ¿no? claro, claro. Sí, no, es increíble. Ahora, si te pregunto por películas de cine, Ujú. ahí también te gusta bastante la fotografía, el diseño, lo audiovisual, ¿qué película de cine te marcó a ti? O una que digas, pucha, La naranja mecánica, cuando la vi, cambió algo en fuerte. mí. O sea, tengo, como todo el mundo, una historia infinita de películas Ujú, vistas, ¿no? ujú, Pero cuando es que entendí la relación del hombre y el Estado, de ujú. la política. Yo era muy político cuando era estudiante, yo lo he visto, creo, cuando ya era estudiante de periodismo, ¿no? Y, y era un momento así full había una guerra en el Perú, todos los estudiantes teníamos alguna posición política, ¿no? Y había una idea del Estado. Entonces, Mm. aquí hay una idea del Estado de alguien que quiere hacer algo bueno y parece que hace lo mismo que el que hace algo malo. Y esas confusiones, igual no es una película que te enseña a hacer algo, sino que plantea la cuestión. Plantea la cuestión. Y Pero sí visualmente tienes, era hermosa, además fascinante. es un peliculón, pero sí tiene un statement, ¿ah? O sea, sí deja una declaración, porque el ser humano, creo yo, siempre va a fluctuar entre libertad y control, ¿no? Y no, la gente piensa, ah, claro, la libertad viene de ti y el control viene de otro. No, tú también quieres control. O sea, el ser humano fluctúa entre quiero ser más libre y también quiero tener control, quiero que todo sea controlado, quiero estabilidad, ¿no? Entonces, no es como... Y esa película sí te deja un statement, y es que el que te controla, ¿no? O el que te va a controlar, para mí era ese, número uno, si no hace bien las cosas, es peor que tú. O sea, si tiene más poder para controlarte y lo hace mal, es mucho peor que el que está haciendo supuestamente algo malo. ¿Te das cuenta? Claro, aquí Es ahí fuertísimo eso. hay un punto que es difícil de entender, porque hay una moral que es del Estado Ujú. y hay una ética personal. En términos de ética personal, generalmente colisiona con la moral del Estado, ¿no? El Estado tiene que preservarse y hará todo lo posible para preservar el orden y preservarse a sí mismo, ¿no? Exacto.
En términos éticos eso puede colisionar. Por ejemplo, tú dices, obviamente hay un genocidio en Gaza, ¿no? El Estado de Israel lo está perpetrando. El Estado de Israel tiene que sobrevivir y hará lo que sea para sobrevivir, como lo ha hecho cualquier Estado. No sabemos en qué va a resultar. En términos éticos, por supuesto uno desprecia cualquier cosa que sea matarte a ti y a tu familia, ¿no? Ujú, Pero en términos morales, no es que necesite una sanción o no. O sea, ujú, es irrelevante que yo opine en contra o a favor. ujú. Solo puedo describir lo que sucede. Y el equilibrio de fuerzas determinará si vencen o no. Claro. Porque lo contrario va a ser que desaparezca Israel, ¿no? Y se unirían fuerzas, Irán y todos, y lo destruirán. Y también podré decir, ah, qué malos son nosotros, No, total, ¿no? exactamente, Entonces, a exactamente. nosotros nos queda describir lo que sucede. Sí. Éticamente puedo decir, "Ah, no quiero que maten a nadie", pero eso nunca ha dejado de ocurrir. Los Sí. estados siempre han hecho lo mismo. Entonces, en la naranja mecánica hay una dimensión que nos toca directamente porque es Se ven ética. las dos, ¿no? Y se ven las dos, la moral del Claro, Estado. pero tenemos un eh, personaje que vuelve a ser el mismo, que parece que es su libertad ser ujú, un sádico ujú, maldito, ¿no? Y entonces, qué bien que sea libre. No, pero en verdad, qué bien que sea ese sujeto libre. claro. Entonces, los planteamientos Hmm. aparecen en la película y hay que discutirlo siempre. Sí, no, esa película es buenísima. Yo voy a ser muy, muy pueril y muy infantil y simplón, pero tiene que ver con la época en la que vives, ¿no? A mí la película que más me marcó fue Braveheart, con Mel Gibson. Qué ¿Ya? gracioso. La debo Sí. haber visto 14 veces Es muy buena. de chiquillo. Sí, es muy buena. O sea, me acuerdo que estaba adolescente, man, y era como, no puede haber habido un romance más moderno, además, porque es una película moderna, evidentemente, ¿no? Pero más bueno, más apasionado, digamos, que el de este tipo con esta chica, ¿no? Claro, y él, por ejemplo, no es un estadista, ¿no? Él es puro romanticismo. En cambio, el estadista es el papá ese que se está pudriendo, que le dice al príncipe, mira, tú vas a ser rey. Todas esas vainas, ah, está bien, pero bueno, estos son negocios, hermano, hijo, ¿no? Hay que proteger a la población, no mandarlos a la guerra. Efectivamente, otra vez, las historias, las políticas se concentran en la historia personal, pero es difícil trasladarlos como enseñanzas de política. Porque nos confunde, nos manda a una dimensión personal que no se puede trasladar Mm. a cómo entendemos la política, ¿no? Ahora, acabamos de describir sin hacerlo que la literatura y la política están integrados, o por lo menos enhebrados, ¿no? Entrelazados, articulados, como quieras decirlo. ¿Qué tanto te gusta eso? ¿Y cuáles son los límites? No, es que es a pesar de mí, a Ujú, pesar de todo. Nosotros somos sujetos atados a una realidad concreta y nuestras producciones responden a un lenguaje que usamos todos, mm, a unos problemas que se les plantean a todos. Y a ese nivel, un producto puede ser leído de distintas maneras, aun mm, cuando pareciera que tiene una sola dirección, plantea más preguntas que respuestas, ¿no? Cuando es un objeto artístico, y eso es en determinados momentos. Por ejemplo, en un momento, todo el arte religioso tiene un solo objetivo: dejarte perplejo frente al poder de un ser divino que produce esas cosas, ¿no? sí, A través de un hombre al que ha sido influenciado divinamente para hacer la Capilla Sistina. Esa casi es un nivel de propaganda. Pero en la modernidad eso cambia y aparece solo en las críticas, ¿no? Por ejemplo, Cervantes critica una sociedad que se está desmoronando, que es el Imperio Español, ujú, porque Quijote es un idealista, ujú, ¿no? y, y Sancho es el materialista, ujú, aparentemente, ¿no? Y tu idealista está condenado al fracaso porque no está atado a la realidad. ujú. Pero ojo, antes que te vayas por ahí, que está interesante, en el caso de la política y literatura, que tienes razón, es según el contexto, siempre va a haber un poco de eso. Yo creo que hay límites. O sea, a ver, una cosa es hacer una obra de arte como una parroquia, una capilla, una iglesia barroca, ¿no? Bueno, estilo gótico, digamos, en punta para arriba y que te lleva, como tú dices, ¿no? Creo que el gótico es como que te quiere llevar hacia arriba y lo barroco sí es más, mira, mira, Dios está por todos lados, ¿no? Mm. Dios está por todos lados, Dios te mira por todos lados, vamos a alabar a Dios por todos lados. Pero a veces pienso ya, no, pues en la época de los 60, 70 también
hubo mucho, por ejemplo, arte pictórico, que era ya pues prácticamente pues una lucha de clases, ¿no? Todo obreros, grises, marchando con Ah, su claro, metralleta. el arte sirve para hacer propaganda, por Claro, supuesto. ¿y no crees que ahí hay unos límites? Bueno, Me pregunto, yo no tengo una opinión al respecto, o sea, sí. es que es difícil quién establece los límites, Mm, ¿no? De hecho, el arte propagandístico, de hecho, el arte religioso es propagandístico. ujú, Tú entras a una iglesia y ves toda la historia de Jesús, ¿no? Pintada, ¿no? Pero la maestría de ese artista para que esté allí es el desarrollo, digamos, ético, ¿no? Yo soy un maestro, me claro. contrata. El mensaje que voy a enviar es ese. Mm, Leonardo mandando sus mensajes crípticos, ¿no? Burlándose de lo mismo que le han pedido que él propague, ¿no? Entonces, los seres humanos en términos personales interpretan lo que quieren, mm, pero hay una orientación desde el Estado. En el arte es difícil ahora, por ejemplo, literario, porque no hay un Estado, no hay estados no, ya no. controlando artistas o escritores, salvo en la Unión Soviética, en un momento determinado, o en China, la Ujú, literatura tenía que estar atada a los objetivos del Estado, tenía ujú, que ser un tipo de literatura y y había comisarios revisando, ¿no? Pero lo mismo pasa con Norteamérica, ¿no? Las películas norteamericanas, no en la literatura, ¿no? Los ujú, soviéticos sí llegaron a la literatura, los chinos llegaron a la literatura, ujú, cancelaron algo e impusieron otra cosa. ujú, Pero el Estado siempre, el Estado desde el imperio o desde el control estatal, siempre va a privilegiar a unos. Y cuando no hay un Estado, si no hay una sociedad que determina los contenidos, tú te das cuenta, en los 90 en el Perú se instaló un tipo de arte bonito. ujú, O sea, desapareció la crítica social en la pintura, por ejemplo, y se instalan artistas que hacen niños con ojos grandes, ¿no? Que mandan su mensaje para cuidar el planeta. Entonces, pasas de un momento, 80, 70, 60, en los que hay contenidos muy duros en la ujú, pintura, a que esta desaparezca. mm, Y luego otra vez, ahora en los 2020, se vuelve a instalar artistas que empiezan a criticar el mundo desde su pintura. Las galerías desaparecieron, es un mercado que ha desaparecido. Y mm, eso pone en evidencia algo, no funcionó lo que ocurrió en los 90. mm, El convertir la pintura en un 90, 2000, en una propaganda de lo bonito que tiene que ser todo, mm. no funciona, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, hay una chica, Mini Minerva, que ha roto todo. Yo la vi en Instagram y dije, está loca, ¿quién es? Una chica que ha salido de El Salvador, Bellas Artes, y ahora está en Nueva Sí. York y en Venecia, creo que está en este momento en una pasantía. ¿Eh? La tipa se ha hecho una estrella. ¿Y qué hace? Ella hace instalaciones, bueno, es pintora primero, ¿no? Ujú, Y luego en algunas, en Venecia, no sé dónde, ha hecho instalación, hablando del origen de su familia, ujú, la tierra, ¿no? Las esteras, ujú, pero su pintura es extraordinaria, ujú, ¿no? Erótica, ella misma tiene un discurso erótico, homosexual más o menos, o ujú, omnisexual. Entonces, eso golpea, mm. ¿no? Y eso es lo que ha recibido Nueva York y Europa. Todo es arte. Es el típico debate cuando entras por aquí. Yo lo que creo, y a lo que me he confinado, es que los seres humanos se comunican a través de diferentes medios y hay cosas que te comunican a ti y otras que no. Ujú, Hay unas cosas que funcionan, que impactan y otras no. Entonces yo no me pregunto qué es arte ni qué es literatura. De hecho, como sabes, yo no digo, yo estoy haciendo un curso de literatura. Yo hago un curso de escritura, que ujú, es lo que yo hago, ujú, escritura. Si un libro mío es literatura, no lo diré yo. ¿No? Nadie sabe en realidad quién. Porque además pasan los tiempos y aparece un tipo que nunca valoraron, dice, esta es la literatura. mm, O esta es la pintura y es Van Gogh. ¿No? Antes mm. no era pintura, ahora es pintura. Como Entonces, pasó con varios pintores que al comienzo les decían que eran unos, o sea, poca cosa, que no servían, y luego 10 15 años después se volvían famosos y marcaban una tendencia, ¿no? claro, o va alguien que no sabe nada de pintura y ve Picasso y dice, "Pero Mm, ¿cómo así eso lo hace mi hijo? ¿No?". ujú. Entonces, esas partes de la literatura, la pintura, el arte, yo no me las cuestiono No les porque limitas, digamos, no le pones un límite, un parámetro de qué cosa es arte, qué no. no. Si a mí me comunica algo, me impresiona algo, eso yo lo acepto para mí Ujú, como literatura. Y así sucede. mm, Ahora, otra vez, sí hay parámetros en el análisis de las competencias que tiene cada escritor, ujú, cada pintor, de lo que logra realizar, ¿no? ujú, Porque un fotógrafo, por ejemplo, que
va a hacer copias amplias y está muy mal eh, copiada esa Ujú, fotografía, ¿no? La exposición es mala, entonces yo me doy cuenta que, ¿no? claro, Pero su fotografía puede impresionarme, ¿no? Veo la composición, veo qué quiere hacer ese artista, ¿no? Pero podría darme cuenta de un pintor que es torpe, ¿no? De un escritor que no maneja bien los gerundios, que no sabe tildar, que no construye bien los personajes. Hay maestrías. ok, Cuando uno es educado, se da cuenta. claro. O sea, por más que el arte en cuanto al producto y su impacto en las personas no tenga límites, dices tú, los parámetros y la disciplina sí tiene parámetros, Y vamos a se llamarlo así. nota. Quien ve arte, quien lee, quien ve cine, se da cuenta de que algo está mal, Mm. de que algo no ha sido bien desarrollado. Ese es otro dilema antropológico, ¿no? O sea, la idea de enmarcar las cosas entre límites o simplemente relativizar los límites, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? Mira, para el arte, hasta para temas fronterizos, para el tema del amor, el compromiso. El ser humano siempre fluctúa entre lo más parametrado y delimitado y lo más fluido y no delimitado. Claro, es habitual que lo mencionaste al principio, que los seres humanos quieren vivir en un orden. Ujú, Tiene que haber un orden, mm, ¿no? Y ese orden se instala siempre desde un estado civilizatorio, ujú. porque sin ese orden no hay No hay civilización, base. ¿no? O sea, nuestro transporte público urbano privado que tenemos es un caos premeditado, Mm, ¿no? Porque la gente también puede decir, pero ¿y si es así, por qué no lo arreglan? Precisamente porque alguien se beneficia del caos también. totalmente. Entonces, si yo tengo que demorarme 3 horas más cada día para llegar a mi casa, estoy gastando un montón de gasolina. Y los que venden gasolina dicen, pero esta vaina está bien, para ellos también. Ujú, Para los que venden autos en una sociedad tan caótica que nadie, el que puede tener un auto o una moto se lo va a comprar para no subirse un micro. Pero luego la ciudad se llena de autos y no avanzamos igual. Entonces tiene que haber una racionalidad que organice la sociedad porque si no vivimos en un caos, ¿no? sí. Es lo Ahora, que, perdona que te interrumpa, el tema del Estado, que tú sabes que yo deliro con el estado de negatividad y de cólera, porque, mira, la misma lógica que has puesto que es muy interesante con respecto a los grifos y a grupos mercantilistas que, no digo que los grifos sean mercantilistas, pero en el contexto que pueden beneficiarse de un mal, ¿no? ¿Cuál es la lógica de los burócratas? El burócrata gana un sueldo a fin de mes que nadie se lo va a tocar, haciendo cosas que son irrelevantes, intrascendentes, pero que solamente él sabe que puede hacer y él es un firewall, o sea, es un momento que nadie puede sobrepasar para que algo ocurra. sí. ¿Ya? Ujú. Entonces, por lo tanto, en la medida en que este burócrata sabe que ese es el círculo, que él se tiene que quedar, las cosas siguen teniendo que ser difíciles para que él siga siendo importante, siga ganando un sueldo, el transporte público y privado va a seguir siendo una mierda. ¿Te das cuenta? O sea, los privados tienen incentivos mercantilistas para beneficiarse del mal de la gente, totalmente de acuerdo, y el Estado sí, y pa' concha con nuestra plata, ¿no? Porque por lo menos el privado lo hace invirtiendo su plata, ganando plata que es de él, pero el Estado es de los impuestos. ¿Sí? Ya, pero Es alucinante. no, hay que distinguir el operador, Mm. ¿no? El funcionario que está dentro de un sistema. El Hmm. sistema de administración pública peruana está sometida a un sistema económico que determina que eso suceda así. Si este es un país extractivista, si vendemos piedras, vendemos petróleo, vendemos cocaína, vendemos papas y camotes y paltas, obviamente quienes ganan esos negocios, que a veces son concesiones del Estado, la minería es concesionaria, ¿no? Los terrenos agrícolas, otra vez hay latifundios, pero si ese es el negocio, eso está en pocas manos, el 1, 2, 3, 10% de la población. ¿Qué le importa a las ciudades? ¿Qué le importa la educación masiva? ¿Qué le importa la política? Y en consecuencia, mientras mantengan las políticas que los benefician, lo que suceda en el Estado le importa un bledo. Mm. Entonces el Estado se convierte en un botín. El general, Ujú. el ministro, el viceministro y cualquiera que esté operando en el aparato del Estado no tiene ningún indicador de resultado. Ninguno. Entonces, no hay, ni están ahí por meritocracia, ¿no? Entonces, no hay indicador de resultado, porque, por otro lado, los operadores políticos son empresas privadas.
elegimos, o sea, ¿quién se deja liderar por Acuña? Es un tipo que Ahora, no puede articular una oración, ¿no? pero hay una distinción que hacer para plantearte mi postura, ¿no? Número uno es, yo creo que, ojo, la burocracia del Estado y el Estado como entidad ya, es previa incluso al liberalismo económico. Entonces, y de hecho hay muchos documentos en los cuales incluso las monarquías absolutistas ya eran burocracias estatales que te imponían esta lógica de haz lo que yo quiero Sí, con tu plata, ¿no? lo que sí es cierto es el Estado es previo siempre. Sí, y el modelo económico que tenemos ahora, puedes criticarlo más, menos, te aseguro que no configura esta lógica del Estado autorreferente de quiero seguir mamando de la plata de los contribuyentes. O sea, puede que esta concentración del mercado que tú mencionas, sí, en el poder que tiene con el Es que Estado, hay que sí, entenderlo así. pero el modelo económico no es necesario para hacer que este Estado sea una porquería de Estado. Por ejemplo, los chinos tienen 5.000 años de existencia, ¿no? Son confucionistas, además de marxistas, leninistas y maoístas. Teoría del Xiaoping, pero ellos tienen a Confucio como un operador del Estado, Ujú. ¿no? Como todos sus principios son cómo administramos el Estado. Y el sistema de meritocracia chino funciona, porque sus ciudades funcionan, sus empresas funcionan, su modelo económico funciona. Funcionó la URSS 20 años, por ejemplo, ¿no? Funcionó Estados Unidos durante más de 40 años. Y su modelo económico da resultados, entonces sigue existiendo. Cuando algo empieza a no funcionar, es que el Estado ha entrado en una contradicción Ujú. interna que no le permite producir. Si no, no tuviéramos las pirámides de Egipto. Los grandes imperios siempre van a existir y siempre parten de una administración estatal eficiente para ser imperios. Y luego vienen los países pequeños que entran en dialéctica con estos imperios. Eso es lo que sucede. Perón decía, internamente la gobernanza de cada país no la determina el país, la determina el imperio referente y las clases sociales que controlan el aparato del Estado. Y como te digo, si a la clase dirigente le importa un bledo la vida del común de las personas, el Estado, los operadores del Estado le importa un bledo mientras mantenga los privilegios de la generación de riqueza. Lo que ocurra en un municipio, lo que No ocurra interesa, en sí. el Congreso, lo que haga el presidente. Tenemos una ladrona de reloj como presidente, es vergonzoso, ¿no? Pero le importa un bledo Que también se quiso robar la cirugía plástica, además, ¿no? O sea, eso es robo también, o sea, se robó su expediente médico. Bueno, según Cavani, que también es parte de la cochinada, evidentemente, claro. ¿no? Pero Entonces, lo que quiero decir es que el Estado opera en función de quien tiene le da el control del poder. Y si ese poder, como en Estados Unidos, por ejemplo, Pedro Picapiedra tenía casa, carro, su hembrita rica, mm, colegio, ese sueño americano murió. Después de Reagan murió. Y han ido declinando de tal manera internamente, ¿no?, que su industria desapareció. Chicago desapareció, es ¿no? muy interesante porque ahí, a ver, ojo, lo que pasa es que has tocado tantos temas que está demasiado interesante, pero chiquitito nomás. A ver, número uno, los imperios también se caen. Entonces, Obviamente. es lo que tú dices, ¿no? Crecen, funcionan, logran una eficiencia y un óptimo, digamos, de perfección, y luego, pum, se van abajo indefectiblemente. Ya. Con lo cual, digamos, uno tiene que siempre retar a los chinos, a los rusos, a los gringos y a quien sea. Arnold Toynbee es un genio para esas cosas, el historiador, para mí es uno de los mejores pensadores del mundo. Okay. Lo segundo que has planteado, o sea, estoy complementando, porque en verdad era algo Ujú. muy rico que lo digas para poder meterle más cremas al plato, digamos, ¿no? Lo segundo es, pucha, acá te estás acercando interesantemente a Trump, porque Trump de alguna forma toca en ese contexto, ¿no? En este debate que está súper bueno de el Estado, cómo funciona, los grupos de poder que lo acompañan. Tal cual, Trump lo que ha dicho es, este mercado, este libre mercado norteamericano, no está funcionando. Exactamente. Hay que regresar a la clase media, trabajadora, esforzada, pujante, los derechos que hace tiempo tenía, donde el carro costaba uno, ahora cuesta cuatro, la casa costaba uno, ahora cuesta ocho, etcétera, etcétera. O sea, esta dialéctica de hoy de Trump con el contexto económico de libre mercado prácticamente es una especie de contacto con el socialismo, con el colectivismo.
o con una mirada más estatal de los siglos 60, 70. Lo que sucede con Norteamérica es la descolocación de toda esa industria, al Ujú, mandársela a China, a los países mm, asiáticos, ujú, obviamente iba a tocar el trabajo, el empleo de la gente. Entonces crearon un bolsón enorme de pobres. El 60% de norteamericanos no llega, paga con tarjeta de crédito y no ujú. la puede pagar a fin de mes. Realmente están, y eso que tienen un empleo casi masivo. Claro. Tienen poco desempleo, 4% creo. Y sin embargo no pueden pagar. O sea, tienen empleo pero no pueden pagar las cuentas. Mm, Eso quiere decir que su capacidad adquisitiva se ha reducido de una forma dramática. ujú, ¿Y por qué? Mira, acaban de firmar el convenio ya con China. No ha logrado nada, Trump. Otra vez 50% para los chinos y los chinos, ya, perfecto, ponme 50% de arancel, yo te voy a poner 10. 10. O sea, los chinos le cobran 10 a los gringos por importar sus cosas, pero y los chinos importan un bleo, pagarle 50. Representa el 12% de su economía porque se han diversificado. Y ha nacido la India, Irán, Corea del Norte. Entonces, el imperio tambalea porque por primera vez en la vida el dólar empieza a ser cuestionado. Ahorita va a haber un remate de bonos otra vez y la tasa ha subido y sigue subiendo. Está entre 4, 5 a 30 años y antes era 2, 3. Eso quiere decir que los mercados están dudando de invertir en dólares y por eso le dan un poquito más para 30 años. Todo eso, eso nunca había ocurrido. mm. Entonces Trump dice, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono esto? Y la verdad es que da manotazos de ahogado por todas partes, porque efectivamente el golpe de los BRICS ha sido duro. Mm, México acaba de recibir gas de Rusia. O sea, sí. le importa un veo que lo sancione. Y aquí es importante entender, para los que escuchan y saben un poco este tema, es esta crisis de Estados Unidos, repito, era indefectible también. Sí, O sea, claro. era inevitable. Porque este modelo entre comillas, libre mercado, que está ocurriendo en varios países de Europa también, no es un modelo de libre competencia. No, Es nunca ha un, es un, existido. es un modelo corporativista. O sea, concentra el mercado. Concentra el mercado. O sea, el liberalismo de Adam Smith no es el liberalismo que tú estás viendo en No, el no, mundo hoy no, en día. Ni el absoluto. de David Ricardo, no, 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 ni tampoco el de Friedman, ni el de No. Hayek, no, no, no. Este es un pseudo-liberalismo en donde 10 o 15 empresas en cada país manejan la economía como una, digamos, una enorme base de una pirámide, son acá en la puntita, porque el Estado, como tú bien dices, con ellos simplemente juega un ping-pong en el cual las reglas las ponen para ellos, el Estado sabe que la mayoría de impuestos los cobra de ellos, entonces por lo tanto tiene que haber un balance, un equilibrio, digamos, de poderes acá. Mientras que toda la clase media, los informales y los pobres que están abajo, estamos cagados. El primer ministro acaba de dar sus palabras en el Congreso para que acepten su gabinete y dijo, tenemos que derrotar, ¿no? Eliminar este mal de la informalidad. Fíjate, como si la informalidad fuera un mal. Lo que ¿Qué está mal, ministro? el primer ministro, Ah, de Arana, peruano, dices. Arana, sí, sí, Ah, Arana que ha dado su discurso para que le aprueben le acepten a su gabinete, ¿no? Le den el voto de confianza. Entonces dijo, hay que eliminar el mal, este mal de la informalidad. Cuando el 70-75% es informal, lo que significa es que no somos los malos. Entonces yo no soy informal, pero me refiero a toda esa masa de gente informal. No son los malos de la película. Los buenos son los que están metidos en el sistema formal que es burocrático, mercantilista, ladrón. mira, si no tuviéramos ese nivel de informalidad, que en realidad es informalizado, Ujú, ujú, porque, porque el Estado es eficiente cuando quiere serlo, si no, no existiría un ejército. O sea, no existe ninguna institución que sea per se ineficiente. Con recursos, con enfoque y con personal competente, logra cosas extraordinarias. ujú. Porque así funciona una empresa también. Yo puedo ser de una empresa, pues contrato gente eficiente. Si contrato a cualquier pelotudo, pongo a mi hijo que se va a dedicar a irse de juerga, entonces voy a tirar al piso a la empresa, ¿no? Ah, Entonces pongo gente eficiente y yo no trabajo. Yo puedo no trabajar, yo produzco cosas, ¿no? Soy editor. Yo siempre le digo a la gente que contrato, yo contrato solo gente genial, brillante, y pago más, porque así trabajo menos. Yo soy claro. flojo. Entonces las soluciones me las traes tú, ¿no? Y encima me sugieren más negocios. Y yo como tengo mente para los negocios, lo hago. Entonces, nosotros somos informalizados, como el minero ilegal es ilegalizado. Porque si el Estado quisiera, lo haría, pero no lo va a hacer. Como tú dices,
El operador real que debe de tener toda esta producción ilegal que viene es la policía o el ejército, ¿no? Te para ahí y no pasa nada. No, Pero el Perú genera 12.000 millones de dólares, creo, en industria minera, digamos, alternativa y legalizada. Y de esa plata vive un montón de peruanos, un como de la montón de millones. cocaína, No, sí, ¿no? no, Entonces, ese tema es un locón, ese tema de es uff. una locura que vivimos en un país con políticos que no pueden ver de ninguna manera, porque otra vez, no les interesa. Ellos quieren su sueldo, como tú dices, cada fin de mes. Son gente que ni siquiera tiene sexo si no tiene un puesto público. Se contratan para tener sexo a sus propias asistentes, ¿no? Sí. Entonces, como te digo, es un mundo donde Acuña es un líder, donde nuestro alcalde es un líder. ¿Líder de quién? Esos tipos darían vergüenza sentándose para hablar frente a un político chino, un político ruso, ¿no? No, nos recontrafuimos de la literatura. Sí, Pero es que, ¿sabes qué pasa? El Estado, fíjate, hemos hablado del Estado. O sea, operadores, empresas, grupos corporativos, globalistas, izquierdistas, socialistas, derechistas, Trump, lo que quieras. Pero al final, el gran debate que falta en cada país, y aquí en el Perú de todas maneras, es qué cosa y qué debe ser nuestro Estado. Y ahí entonces definirás qué rol tienes con las empresas grandes, con las pequeñas, con las medianas. Y nos hemos escapado, yo creo, de la literatura y del arte por eso, porque es tan importante hoy día pensar, repensar, revolucionar, reestructurar, deconstruir el Estado como entidad, como sistema, que si no nos vamos a ir a la mierda. bueno, nosotros tenemos entre 30 y 60% de pobreza. Con eso no podemos generar riqueza. Es Claro, imposible, ¿no? Entonces, los estados donde se genera la riqueza invierten en población. Lo hizo Estados Unidos. Cuando el presidente Kennedy dijo, miren la luna, en 10 años vamos a llegar. Hubo una gigantesca inversión en las universidades para producir los claro. suficientes ingenieros y entre ellos los brillantes que pudiesen solucionar los problemas que se necesitaba para llegar a la luna. Claro, Todo es inversión. ¿Y qué resultó de esa inversión? Hasta el microondas, ¿no? Un montón de claro. patentes. Claro. Bueno, China imitó el modelo. Ujú. China tiene el 99%, creo, o 90% de los trabajadores trabajan en MIPES, en empresas privadas, en cooperativas. Mm. El Estado se reserva las megaconstrucciones, la banca y funciona. O sea, después que entró Xi Jinping, Xi Jinping primero dirigió un país más grande que Brasil para poder llegar al otro punto, porque ellos Claro. tienen un sistema de meritocracia. O sea, las elecciones más grandes del planeta ocurren en China y en la India. Pero India no es tan eficiente. El problema es evitar la pobreza. O Claro. sea, lo que genera el capital, lo que genera la producción, el modo capitalista, tiene necesariamente que invertir en lo que llamas capital humano dentro del capitalismo para que produzca riqueza. Sí. Entonces el objetivo es la generación de riqueza. Y es bien loco porque los chinos entienden la riqueza de una manera distinta a la nuestra. Pero igual hacen capitalismo, ojo. Lo que pasa es que es Por, subsidiado por el Estado, claro. es modo capitalista. Es un Lo que modo pasa es que capitalista. China tiene un lado donde se hizo la descolocación, que son zonas para el desarrollo del capitalismo extranjero. Ujú. E internamente hace capitalismo porque, como te digo, las MIPES, el 90% de los ciudadanos chinos trabajan en MIPES, Mm. o sea, empresas privadas generadas por los propios chinos. Pero el Partido Comunista o los dirigentes comunistas no responden a intereses de o empresarios como nosotros tenemos. Si a mí me financia Klimper, Mm. puedo ser candidato porque necesito plata, ¿no? Como vienen las bolsas de dinero. En el modelo liberal democrático, los partidos como los nuestros son empresas privadas para tomar el Congreso, para tomar el Ejecutivo. Debería transparentarse eso, ¿no? O sea, yo a veces pienso, ya como que vamos terminando el tema también de la plática, porque te quiero preguntar un par de cosas más. Yo a veces pienso, si se transparentaran las cosas sería más fácil. Sí, pero hay un problema grave porque si un postulante depende de los dineros que le va a dar un poder económico, nunca va a haber, no se va a cumplir el principio de la democracia. Pero yo creo que es peor lo otro. O sea, si tú te pones a pensar, financiamiento privado de partidos políticos formal debería haber hace tiempo. Bueno, Estados Unidos es eso, Por y eso, es abiertamente, ya está. y mira, está Y- colapsando. pero escucha, tiene sus problemas, pero digamos, está colapsando en el sentido
hipotético, porque como hemos conversado, igual tenía que Y de colapsar Europa. por otras razones. Europa también. Lo que pasa es que China es todo lo contrario, no es el punto medio. O sea, una empresa No, que es viene todo lo acá, contrario. exacto. Entonces, estás de alguna forma contraponiendo dos modelos en donde uno tiene toda una serie de fallas por la discrecionalidad de los poderes y la democracia, porque no es libertad, es discrecionalidad a quién le doy qué, ¿no? Mientras que en China sí es vertical y el 30% de tu empresa lo tengo yo sí o sí, ¿no? Como acá las que vienen a operar y a invertir, que es un modelo, Es un modelo. ya se verá qué Mm. pasa con eso también. Pero lo que te decía es, aquí en el Perú todo este caos de la ineficiencia, la pobreza, lo que tú mencionas que está muy bien de Acuña y esta gente que nos lidera hoy día, al final se la dan de políticos y servidores públicos, pero en verdad quieren una cuota de poder con plata, Sí, para ¿no? usufructuar todas las ventajas que dan las leyes del Estado peruano. Claro, entonces, claro, pero los peruanos, los ciudadanos que estamos debajo, cuando vemos eso camuflado es peor. O sea, Acuña, como tú bien dices, es un producto inaceptable en un lugar en donde hay cierta razonabilidad. Porque es un Eh, tipo eh, que mezcla su actividad privada, la plata, sus cochinadas, porque es un sucio ese enano, y lo mete en la política como si la política fuera una praxis que pudiese soportar eso. ¿Te das cuenta? O sea, eso sí ya es... Es que eso ocurre en todas partes y siempre ha ocurrido Hmm, porque la operatividad del Estado está en función de algún beneficio a determinada clase social. claro. Por eso la bandera china, por ejemplo, tiene cuatro estrellitas que Ujú. miran al Partido Comunista, que es la estrella grande, ¿no? Clase media, clase burguesía, campesinado y obreros. ¿Por qué? Porque los chinos saben perfectamente que sin una burguesía nacional Mm. que se ocupe de producir, de generar empresa, no pueden generar riqueza. Que es la clase media. La clase Ojo, media y la burguesía nacional. por eso, pero digamos, si te pones a pensar esa burguesía nacional que, a ver, vamos a tratar de definirla. La burguesía termina siendo la buena clase media, siempre, desde siempre. Desde el siglo XVIII y XIX, el burgués no era el noble, no era el rico. Era el comerciante que podía ser rico, podía tener plata, pero finalmente era parte de la clase productora. Ya, pero esa no termina de ser todavía, ese es el trabajador que tiene empresa. Por ejemplo, yo Sí, soy trabajador de mi empresa, por eso, claro. pero yo no soy la gran burguesía que contrato 80 editores y tengo el capital para trabajar ese es otro modelo, pero ese burgués, China tiene, ahora ha pasado a tener más millonarios Ah, que entonces tú estás equiparando Norteamérica. burgués con millonario, digamos, con el No, exitoso, son grande. estos tipos que dirigen las mega empresas chinas, Mm, son multimillonarios. por eso. Ellos ya no están trabajando como el artesano que tiene su empresa haciendo muebles. Mm, Ellos ya no trabajan a ese nivel, ¿no? Y apropian. También en China hay un problema de desigualdad de acumulación de riqueza, totalmente, como en todos lados va a haber, porque, claro. pero eso es planeado. Está causando un problema y ya lo enfrentará el Partido Comunista. ¿Cómo lo va a enfrentar? Lo solucionará. Pero esa burguesía nacional, esa es la gran burguesía nacional. Nuestra burguesía es extractivista, pero son concesionarios. Representan intereses no nacionales. Porque nosotros tenemos una evasión de impuestos permitida que equivaldría al presupuesto del Ministerio de Educación. O sea, si solo esa plata se quedara acá, pero tampoco se puede invertir, porque nuestra constitución impide que tengamos, por ejemplo, como los noruegos, una petrolera nacional que realmente funcione, Claro, pero ¿no? ahí te fuiste por otro lado, porque, o sea, si yo te doy la data, la evasión de impuestos de grandes empresas no, casi no existe. O sea, no, te la doy mañana si quieres. Y el otro punto es que aquí, si tuviéramos una petrolera estatal, o sea, sería una porquería, Javier. Claro, O con este sea, modelo, claro, no serviría, pues. no, con esta gente que está en el Por Estado, eso. tengas el modelo que tengas. O sea, yo creo que ahí efectivamente otra vez fluctúas entre cuánto poder le das a una entidad centralizada, como se le da en China, y cuánto poder le das al individuo capitalista, marginalista, si quieres ponerlo así en extremos, ¿no? Y en ese dilema, históricamente lo vas a ver, lo vamos a ver o no lo veremos porque nos moriremos, no hay perfectos, No, no, la perfección existe, pero hay ¿no? indicadores. Claro, pero indicadores en Entonces, el Perú de darle plata al Estado son una porquería también. O sea, cada vez que claro, le has claro, dado claro, plata al Estado para que haga algo, la has recagado. Entonces, nuestro Estado no, es absolutamente ineficiente para sí, todo. o sea, tu debate está bueno en cuanto a control, planificación y libertad,
en otro país que no es el Perú. O sea, yo aquí en el Perú no le daría ni una pizca de poder pasar empresas estatales a esta burocracia, ¿te das cuenta? ¿No? No, Es no imposible, funciona. no funcionaría, No funciona. no funcionaría. Pero bueno, volviendo a la literatura rápidamente, para terminar, porque este tema, acá nos podemos haber quedado conversando 2 horas, pues, ya hasta milagros, ya digo, hola. Es que yo estoy pensando, mira, en literatura y en política, ya solamente para terminar, acá sí hay un rol que el Estado tiene, ¿no? Cuando el Estado, a ver, mejor planteando el debate de una manera más sencilla, rápidamente. Hay dos formas de que el Estado ayude con el arte, con la literatura, con la cultura, con la educación. Tú fuiste uno de los fundadores del Plan Lector. Ya no vamos a tener tiempo para hablar de eso, pero alucinante, porque yo creo que es una medida súper buena, básica, concreta, totalmente bien engranada y ya está. El Estado tiene formas de apoyar la cultura y el arte, más allá de que él lo haga o él invierta o él ponga plata. Por ejemplo, fomentando, incentivando que la gente haga más sin barreras. ¿Cuál crees tú que debe ser el rol del Estado para incentivar el arte, la literatura en esta época? En todas partes del mundo donde ha funcionado que hay una sociedad lectora, eh, el Estado monta una biblioteca. ¿No? O sea, el Perú no tiene servicios universales de biblioteca. Argentina lo tiene, Chile lo tiene, Norteamérica, China, Alemania, todos tienen servicios de biblioteca. Entonces, Ujú. si los niños no tienen acceso a un servicio, no vamos a producir lectores. Al Estado lo que le corresponde es crear condiciones sociales y físicas para producir el desarrollo de las personas. Y eso es una inversión. O sea, si yo quiero científicos, al menos debo tener un laboratorio de química y física en un colegio. Ujú. Pero si no lo tengo, no voy a esperar que me salgan científicos. Ujú. O sea, es tan sencillo como eso. Si no producimos el sistema para producir tornillos, Ujú. no vamos a tener tornillos. Entonces, el Estado tiene que crear condiciones físicas y materiales para que se produzca este ciudadano competente incluso para conducir un auto, para caminar por la calle. En este momento tú caminas por la calle y te chocas con la gente porque nadie sabe que tiene que ir por su derecha y avanzar por su izquierda. Si eso no existe, en- o si eso es evidente, en las escaleras, en los centros comerciales, nadie se pone a la derecha. Ujú. Sí. Todos conversan. Si eso no ha logrado la escuela, eso mínimo no lo ha logrado, menos va a lograr lectores. Ujú. Porque no solo estamos excluidos del acceso a lectura. Ujú. Entonces, cuando la gente va por la calle y quieres comunicarte con alguien, su pobre vocabulario no le permite comprender ni siquiera lo que le estás diciendo. Claro. Y eso no te permite lograr generación de riqueza. Ese es el punto más grave que tenemos. No puedes hacer riqueza con cualquier peruano porque ha sido anquilosado en una escuela que no le ha dado los recursos para desarrollar sus competencias humanas. Qué fuerte, ¿no? Y además terminaste con dos temas de fondo, ¿no? La generación de riqueza, el desarrollo y la literatura, la lectura. Qué importantes esos temas. Bueno, va a una segunda de todas maneras, ¿eh? Y hay que Hablaremos. quedar, sí, porque sabes que es muy interesante seguir entrando por la literatura hacia la sociedad. De cómo, ese es otro tema que tenemos que conversar un día de todas maneras. Literatura y sociedad. Ahora Ok. hemos hablado de literatura, Estado, literatura política, política, nos fuimos a la política, pero literatura y sociedad, cómo moldea la literatura a la gente o cómo es una expresión de la gente, me parece un tema súper interesante hoy. Además, ahí ya venimos con más café. Muchas gracias, Javier, te pasaste. Gracias a ti. Súper conversa. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio de El lado B.